Dice, cada hora vamos a tener 10 minutos de receso para que ustedes hagan uso de ese tiempo. Comprar algo en la tiendita, hacer uso de los baños, saludar al hermano, 10 minutos, no va a ser mucho. Porque también nuestra mente, nuestro cerebro, pasando más de 1 hora y cuarto, lo mucho que aguanta, no sé si sabes algo de esto, Merari o Fanuel, ya nuestra mente ya no puede captar esa palabra. Por eso vamos a tener 50 minutos. 10 minutos de receso, se cumple 1 hora. Entramos en otra hora, 50 minutos, 10 minutos de receso, y así lo vamos a llevar. En el receso, usted puede levantarse a comprar, porque vamos a tener 10 minutos. Pero en clase le voy a suplicar a todos que apaguemos nuestro celular y también que nos olvidemos de ir a la tienda. Amén. Bueno, a la hora de la enseñanza no se va a vender ni en la tiendita ni en ninguna otra área, sino vamos a estar enfocados a la palabra del Señor. Bueno, dígame amén para que yo crea que sí ya están conmigo. Bueno, entonces vamos a tener que apagar nuestro celular para que no nos interrumpa nadie. Hagamos una oración. Ayúdeme, por favor. Oramos. Padre que estás en los cielos, en este día, Señor, en los cuales, bendito Dios, estamos dando inicio a esta capacitación, Señor, a través de tu palabra. Te ruego, mi Dios, que tú estés con nosotros, abriendo, Señor, nuestro entendimiento, revelándonos tu palabra, enseñándonos, Señor, como siempre has venido enseñándonos a través de las Sagradas Escrituras. Te suplicamos en esta hora, Señor, que envíes tu enseñanza como el rocío del cielo. Envíalo, por favor. Levantamos nuestras manos, Señor, y decimos, Señor, yo recibo tu enseñanza como el rocío del cielo. Recibo, Señor, tu revelación. Recibo, Señor bendito, el rema de tu palabra. Recibo, Señor Dios Todopoderoso, la enseñanza que me va a ayudar a caminar en esta tierra, que me va a ayudar, Señor, a caminar hasta la meta, que me va a ayudar, Señor, para estar equipado, Señor, y caminar con conocimiento, para que yo camine, Señor bendito, firme cada día en tu camino, para que yo pueda, Dios mío, llegar a la meta que tú tienes para nosotros, y que cada día, Señor, podamos servirte mejor en la congregación donde tú nos tienes. Como pastores, Señor, te suplico que también envíes la enseñanza, Señor, y que cada uno de los que estamos acá pone el deseo, el interés de prepararnos para que sea un día de mucha bendición y podamos regresar a nuestras iglesias, Señor, equipados. También los pastores, Señor, que podamos, Padre, ser partícipes, Señor, de esta bendición y que podamos crecer en nuestra vida espiritual, en el conocimiento, en la revelación, en el entendimiento de tu palabra, Señor, y que todos podamos servirte, Dios mío, más equipados cada día para que podamos ser más efectivos. Ayúdanos a ser los instrumentos útiles, Dios mío, que tú quieres tener, mover, usar, Señor, en tus manos poderosas. En el nombre de Jesús te lo estamos suplicando. Amén, amén y amén. ¿Quieres darle un fuerte aplauso al Señor? Se lo puedes dar. Sé que en los otros estudios que vayamos teniendo, vamos a necesitar de presentarte algunos videos, de hacer algunos dibujos en la pantalla, pero ahorita no te lo traje porque es algo más, ¿cómo te dijera? Más de lectura, y por eso es que no vamos a usar el proyector, vamos a usar aquí la pizarra. El primer estudio, si tú quieres ya abrir tu encargolado, y ahí está el micrófono para las preguntas que se vayan presentando. No te vayas con esas preguntas, es mejor que te vayas con una buena respuesta. Y creo que entre todos, a través de la palabra, vamos a encontrar la respuesta que necesitamos todos tener. Hablamos, hermano, de la Biblia, que es la primera, el primer tema, la Biblia. Y vamos a ir leyendo
y vamos a ir explicando. ¿Me apoya con su atención? Bueno, cuando hablamos de la Biblia dice, hay muchos libros hoy que dicen ser la palabra de Dios, como el Corán. ¿Alguien sabe qué es el Corán? Y si no, haga sus preguntas. Desde allá comenzamos con preguntas. El libro sagrado del Islam, escrito por Mahoma, dice ser la palabra de Dios. El libro de Mormón, escrito por José Smith, dice ser la palabra de Dios. Los hindúes creen que el Brahman es la fuente de la verdad eterna. Karl Marx, el ateo comunista, decía que su escrito era la verdad última. Todos estos hombres escribieron bajo sus propias inspiraciones, y nosotros los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios y la fuente eterna de toda verdad. Vino de Dios y su autor es el Espíritu Santo, que inspiró a hombres santos a escribirla. Hago un paréntesis. ¿Hay alguna pregunta? De una vez. Vamos. Así vamos a avanzar con una convicción. Todas estas personas que escribieron algunos libros o de algunas doctrinas diferentes, dice la palabra, bueno, nos decía usted que la Biblia es el libro en el que nosotros sabemos que tiene vida eterna y que es Cristo mismo, ¿verdad? Pero ¿qué inspiró, pues, o sea, a las personas que escribieron los libros que prácticamente son apócrifos? Muy bien, hermano, muy bien su pregunta. Mire, José Smith fue un hijo de padres que eran cristianos, pero antes de ser cristianos practicaron el ocultismo, los padres de José Smith. Entonces él llegó a la iglesia donde se congregaban sus padres, pero se sintió insatisfecho por lo que enseñaban. Decía, yo creo que hay más. Entonces él se fue a una iglesia y dijo, bueno, pues también casi lo mismo. Se fue en otra, dice que según la historia de este hombre, se fue en diferentes iglesias y no se sintió satisfecho de todo lo que escuchaba. Entonces él, buscando por otros medios, como ya vino la raíz de que los padres habían practicado el ocultismo, vino ya esa raíz, entonces él empezó a buscar por otros medios, a tal grado que dice que un día él estaba descansando y que entonces se le apareció en el sueño a un ángel llamado Moroni. Entonces este ángel dice que le dijo, vete en tal parte y vas a encontrar escritos, pero en hojas de oro. Y ahí está el testamento que tú vas a empezar a enseñar. Entonces dice que él con esa ilusión fue a buscar ese lugar y encontró ese cajón. Dice que entonces empezó a sacar las hojas que estaban ahí de oro. Era una escritura que él no le entendía. Mientras puedes sentar, dijiste. Sí. Que no le entendía, pero que entonces buscó un traductor. Y este traductor entonces le ayudó y le dijo, bueno, este es otro Nuevo Testamento. Entonces José Smith lo que hizo, empezó mandó a reproducir esos Nuevos Testamentos. Por eso entonces la Biblia nos enseña en Gálatas, dice, si viniere otro con otro Nuevo Testamento. Si los pastores creo que me apoyen aquí, que estén pero bien pilas todos, hermano. Entonces si viniera otro, no lo busque usted, con otro espíritu, con otra enseñanza, dice, bien que lo toleráis. Entonces si viniera alguien, aún nosotros, dice, con otra enseñanza, no lo recibáis. ¿Pero por qué? Porque ya hace años había empezado el hombre a tener sus propios conceptos. Entonces José Smith no tuvo un concepto, él fue un sueño que tuvo. Entonces Carlos Russell, de los Testigos de Jehová, pero no empezó Carlos Russell, tuvo unos hombres anteriores que él. Entonces fueron teniendo esa enseñanza. Cuando lo tengan alguno, levanta su mano. ¿Sí? A ver. Porque si viene alguno
predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio Ahí que el está, que habéis otro evangelio. aceptado, bien lo toleráis. Entonces, ¿por qué el Señor nos alerta de estas cosas? Porque van a venir otras enseñanzas. Entonces lo que pasa es que José Smith lo que hizo, él empezó a predicar otro evangelio. Entonces, si ustedes por ahí en alguna ocasión pueden obtener ese libro, pues sería bonito para tenerlo como una información. Yo tengo uno en la casa. Entonces dice ahí alma. Ese es uno de los capítulos que tiene, alma. Y empieza él a narrar lo que él vio, lo que él pensó, lo que él recibió. Y él está seguro de que es verdad. Entonces, por decir, el Islam, el Corán, todos ellos, el terremoto que pasó allá en Turquía, investigué qué religión tenían y entonces me encuentro que todos estudiaban el Corán. El 92% estudiaban el Corán. Cristianos era como el 1%. Entonces, se ha divulgado mucho, ha corrido mucho esta enseñanza, muchísimo. A tal grado que en San Cristóbal también hay una ¿cómo se le llama eso? Donde viven esas personas. Una mezquita, gracias hermano, una mezquita que ya está. Entonces hay gente que está anunciando, viendo de qué manera sigue corriendo sus enseñanzas que ellos tienen. Por eso entonces el Señor nos alerta y dice, si viniera con otro evangelio. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces hay otro evangelio. Y entonces acá en este estudio de la Biblia empezamos a entender. Entonces hay diferentes libros, sí, pero cada uno. Me llamó mucho la atención en que hace unos días un monje lo estaban entrevistando, pero sucede que este hombre muy reconocido mundialmente, no sé si alguno por ahí me ayuda a Dalai Lama. Bueno, entonces mire, este hombre tenía una conferencia. Son hombres que los hombres creen en el hombre. Entonces él está dando su conferencia, entonces llama a un niño y le dijo, ven. Y le dijo, dame un beso en la boca. Y el niño lo besó en la boca. Pero entonces luego le dijo, a ver, chupa mi lengua, le dijo. Tremendo. Y el niño se acercó y le chupó la lengua. Entonces todo eso se divulgó. Entonces es un gran pedófilo este hombre. Pero como el hombre levanta al hombre, eso no son errores. Pero lo que Dios levanta, le señalan los errores el hombre. Entonces, cuando Dios levanta a alguien, y si no es al gusto del hombre, está mal. Entonces dice, si fueras cristiano, ¿por qué te enojas? Si fueras un verdadero cristiano, ¿por qué no me tienes paciencia? Y nos señalan a todos. Pero cuando el hombre levanta a alguien, el hombre lo sostiene y el hombre lo cubre. Entonces, sucede que aquí nos explica los enemigos que tiene la palabra. ¿Qué más le podría decir? Cómo ha venido la palabra, aunque siendo atacada, han querido frenarlo, la palabra sigue avanzando. Entonces, por eso el primer tema es la Biblia. ¿Me di a entender? Bueno, estas sectas fueron inspiradas por el hombre como usted dice, el hombre mismo las inventó, si se puede decir así. Ajá. Pero algunos han perdurado mucho tiempo. Sí. Han perdurado mucho tiempo y me llama la atención porque pues lo que es el hombre no dura mucho, ¿verdad? Entonces, yo nos decía usted apenas hace unos días, si no me equivoco, en el culto pasado, que Dios ha venido enseñando al hombre durante más de 4.600 años, ¿verdad?
Nos empezó a enseñar desde ese tiempo y nos ha venido enseñando. Entonces yo creo que mucha gente ha creído en algunas doctrinas porque han perdurado, doctrinas de hombre porque han perdurado. Sí, hermano. Tocamos el texto el jueves en la noche, pero dice, el Señor ha enseñado desde que se fundó la tierra. Entonces, vimos ahí ya con algunos datos cuántos millones tiene que se fundó la tierra. Entonces, dice en esa cita que tocamos, desde que se fundó la tierra, Dios ha venido enseñando. Entonces, la enseñanza no termina. Pero entonces, cuando vemos esto, hermano, quiere decir que también es necesario que nosotros estudiemos un poquito más la Biblia y nos apeguemos a donde está la cizaña. ¿Es permitido por Dios la cizaña? Sí. Entonces, si vemos esas enseñanzas que han venido creciendo, entonces también tienen un punto muy importante o un permiso de parte de Dios, que es como la cizaña. Entonces, dice la Biblia, que la cizaña también va a crecer. Pero ¿cuándo da su fruto la cizaña? Cuando el trigo empieza a dar su fruto. Entonces también las cizañas da su fruto. Y entonces le dijeron, Señor, ¿arrancamos la cizaña? Y Dios dijo, no, déjenlo que crezcan juntos. Entonces, ¿Dios va a eliminar alguna doctrina? No. ¿Por qué? Porque es parte del reino de Dios. Tal vez algún día vamos a platicar en esto, aunque la enseñanza ya se los di, tal vez allá en Ocosingo, pero fue un poquito, tal vez un poco explicado. Entonces, por permiso de Dios está en esta doctrina, sí. Y dice el Señor, déjenlo que crezca. Van a crecer esas doctrinas, van a crecer. ¿Pero por qué van a crecer? Si no están en la verdad. Entonces el Señor dice, porque son parte de la cizaña y son parte del reino del Señor. Y es parte, hermano, de la confusión en los cuales algunos tienen que caer. Por eso dice Mateo, si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, oiga, conocerá si la doctrina es de Dios o es mía. Dice en Mateo capítulo 7. Entonces vean eso, qué tan importante. Dice, si alguno quiere hacer la voluntad, pero si no lo quiere hacer, Dios creo que no se le va a revelar la doctrina del Señor. Pero si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, solo con ese deseo de que quiera obedecer a Dios, Dios le revela la enseñanza. Hermano, si esto es bien hermoso. Sí, pastor. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 2 dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea que de lo que usted decía, que van a falsificar la palabra, como la cizaña. Mira, es que aparte es que estén falsificando, hijito, y aparte es que tengan una doctrina completamente rara. Por decir José Smith, es completamente rara. A tal grado que ellos practican el que un hombre pueda tener otra mujer, pero tienen que tener un nivel para que ellos puedan entrar en esa libertad, puedo decir. No es que llegando fulano, bueno, pues ahí tienes todas las mujeres, no, sino que llega la persona y conforme va creciendo en su conocimiento de la doctrina de ellos, llegan a un nivel, en un cargo que le den, entonces en ese nivel ya puede entrar en esa enseñanza y moverse en esa enseñanza. Pero mientras no llegue a esa altura, él no puede. Entonces, esa es una doctrina completamente aparte. Pero entonces de ahí sacan otras que nos podríamos pasar aquí un buen rato hablando de diferentes doctrinas. Dios bendiga a los que vienen de la presbiteriana, del pentecostés, nazarenos, adventistas, metodistas.
que eso sí podemos aplicarlo a la palabra que me dijiste. Falsifican algo. Pero lo de José Smith no es falsificar, definitivamente es una doctrina que menciona la Biblia que son doctrinas de demonios. Muy fuerte. Bueno, seguimos avanzando. Así nos vamos a ir deteniendo, mis hermanos, hasta que vayamos todos aprendiendo lo más que podamos. Entonces, despójese de toda vergüenza, de toda timidez, de todo menosprecio, para que usted pueda levantar también su manita y hacer alguna pregunta. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Podemos realmente probar que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios? La respuesta es sí. Antes de probar esta verdad sobre la autoridad de la Biblia, primero quiero explicarles lo que significa palabra Biblia. Esta palabra viene del griego biblión, y de biblos, que significa rollo de papiro. El biblos era un papiro especial de la palabra biblón, que se deriva de la palabra biblioteca o conjunto de libros. Cuando hablamos, mis hermanos, del griego, quiero ir de una vez avanzando también en esto. El Antiguo Testamento fue escrito en griego. Antiguo Testamento. Fue escrito en griego. Por eso, si usted va a la concordancia, usted nunca busca palabras griegas en el Nuevo Testamento. A ver, déjeme corroborar esto. Es hebreo. Sí. Entonces, mire, usted no busque, santo Dios, ya le eché a perder esto. No sé por ahí, hermanas, si me puedes apoyar. Entonces, mire, en el Antiguo Testamento es hebreo. Hebreo. En el Nuevo Testamento es el griego. Entonces, cada vez que usted busque una palabra en la concordancia, si es del Antiguo Testamento, usted va al hebreo. Y si usted va a buscar alguna palabra del Nuevo Testamento, usted se va al griego. Entonces, usted va a encontrar palabritas que vamos a mencionar como estas, que dice, la palabra Biblia dice, esta palabra viene del griego biblión. Entonces toca la palabra griego. Y de libros, que significa rollo de papiro. Bueno, sigamos en la tercera estrofa. La Biblia fue compuesta en su mayoría en circunstancias muy difíciles. Los escritores no tenían máquinas de escribir, ni estilografías, ni papel blanco y suave. Tuvieron que escribir sobre pergaminos o papiro con plumas de ave o trozos de huesos aguzados, iluminados por la luz tenue de una vela o de una primitiva lámpara de aceite. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, todos estos valiosos documentos originales se perdieron hace muchos siglos. Por fortuna, cuando los manuscritos o documentos originales se hallaban todavía en existencia, hubieron hombres que reconocieron su importancia y lo copiaron. En efecto, en los grandes museos y bibliotecas del mundo se guardan varios de estos documentos, dice, en su totalidad o solo en parte. Dice la siguiente estrofa: es interesante recordar que en torno al año 700 después de Cristo, oiga bien, después de Cristo, un grupo de eruditos judíos llamados masoretas se dedicaron a estudiar críticamente el Antiguo Testamento para asegurar su transmisión inalterable a las futuras generaciones. Establecieron una serie de reglas bien estrictas para los copistas. Se les prohibía escribir una palabra o siquiera una letra de memoria. Cada escriba tenía que mirar atentamente
cada palabra y pronunciarla en voz alta antes de escribirla. ¿Sí? ¿Estamos viendo todo esto? Entonces miren, ¿cómo se empezó a traducir esto? Nosotros, hermanos, realmente, cuando nos están dictando, dice, dile que a las 8:30 nos vamos a aventar a la esquina. Entonces el otro escribe rápido, o en la computadora. Pero cuando se referían, hermano, que era la Sagrada Escritura, ellos no escribían de esa manera, sino que ellos decían, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y entonces no lo escribían esa frase, sino que ellos se detenían y decían, ¿por qué? Y entonces uno lo anunciaba y el otro lo estudiaba. Y decía, ¿es correcto lo que dice el que habló? Sí. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque era realmente algo muy valioso para ellos. Entendieron el valor de ir, hermano, traduciendo la palabra de Dios. Entonces, no tenían por qué cometer errores. Vean la importancia, hermano. Entonces decían, porque de tal, entonces ponían de. Y decían, ¿está anotado así de? Sí. Y entonces, como dijo aquel, sí. Entonces, de tal ponían. Está escrito ahí, ¿cuánto tiempo le llevaría? Lo que ahorita, hermano, podemos tenerlo en memoria. Lo que ahorita, hermano, podemos leerlo en la casa. Sin embargo, con las traducciones, fue algo muy estricto, hermano, en los que ellos dedicaron mucho tiempo. Y hoy tenemos la bendición de tener, aún en la computadora, 60 traducciones, 70 traducciones. ¿Cuánto entonces este tiempo le costó a esos hombres que se llamaban masoretas, que se dedicaron, hermano, a estudiar la palabra y empezar a copiarlo? ¿Sí me voy a no entender, verdad? Bueno. Siquiera va a dejar de... Exacto, hermano. Entonces ahí ellos tomaron conciencia de eso. Si nos equivocamos en un punto o en una coma, por decir, o en un acento, transquiversamos la escritura. Por decir en nuestro español, si nosotros no leemos lo que es una pregunta, no se hace pregunta. Es como le estaba leyendo hace ratito y dice, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Le quitamos el signo de interrogación y decimos, ¿cómo sabemos que es la palabra de Dios? Entonces nos afirma cuando le quitamos el signo de admiración, de interrogación, pero si le ponemos el signo de interrogación, se hace una pregunta. Entonces ellos tenían que ir punto por punto, letra, no palabra tras palabra, letra tras letra, hermano, para que entonces pudieran ellos darle la misma interpretación de Dios, que se lo dieran a través de copiarlo. Bueno, Dios quiera que estemos aprendiendo, no poco, sino mucho. Las nuevas normas exigían que se contaran las palabras y aún las letras de cada sección. Y si, dice el cómputo de una copia no coincidía con el original, el nuevo trabajo se descartaba. Fíjense, hermanos. Vayamos poco a poco. ¿Cómo se llama David? ¿Cómo se llama cuando llegan aquella gente a hacer ¿cómo se le llama? A ver sobre tu negocio, si va prosperando, ¿no? ¿Cómo? Un inventario. ¿Cuántos días te lleva? En mi negocio me ha llevado como 8 días. 8 días. Sí, y todo tiene que coincidir. Sí. Tanto perdón. Pero eso tenemos que ser más o menos como 8 personas para terminarlo en 8 días. Si solo 2, lleva más. Lleva más tiempo. Ahora, te digo esto porque miren cómo tomaban la lectura. Dice aquí, las nuevas normas exigían que se contaran las palabras y aún las letras de cada sección o de cada renglón. Y si el cómputo de una copia no coincidía con el del original, el nuevo trabajo se descartaba. O sea, decía, no podemos agregar esto
porque le hizo falta unas letras. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo corregimos? No, lo hagamos de nuevo. Santo Dios. Eso nos lleva a que nosotros podamos entender qué tan valioso era para ellos, hermano, hacer una copia. Cuánto de valor debemos darle nosotros, hermano, para escuchar también la palabra del Señor.